Hola, buenos días, compañeros y compañeras participando de la FILDEN. Nuestra edición Ciencia, Cultura y Política participa ya desde 2008 a la FILDEN. Saludamos con todo nuestro corazón el CENAL, todos los organizadores de esta FILDEN, el gobierno de Nicolás Maduro y todo el pueblo venezolano. Soy Marilina y junto con Giorgio Seriani queremos conversar sobre un tema de muy gran actualidad. ¿Cómo se enfrenta la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19 en Europa y en la Unión Europea capitalista, particularmente cotejándola con Venezuela y Cuba, que se han basado en las relaciones sociales colectivas y revolucionarias por encima de los intereses privados. Hablamos del tema la pandemia y el fracaso de la Unión Europea capitalista y la necesidad de la Europa socialista, basándonos sobre un libro, este libro de J. Posadas, La unificación socialista de Europa. En Europa han muerto del COVID-19 más de 206,000 personas en 4 meses este año. Este desastre humano no es por falta de medios, es resultado de una crisis social, de incapacidad social, marcada por el desinterés en el ser humano. Esta política de la Unión Europea se somete a la política de muerte de los Estados Unidos, colaborando con ellos, imponiendo sanciones contra todos los estados revolucionarios como Irán, Siria y Venezuela, quienes luchan en defensa de la vida en sus países y en el resto del mundo. Esto es un fracaso de la Unión Europea capitalista. Es guerra contra los pueblos. No hay que esperar nada de esta Europa capitalista moribunda y en cambio buscar la unificación socialista entre los pueblos. Como dice nuestro camarada Posadas, el capitalismo es muerte y el socialismo es vida. Esto es la dirección para contactarnos y pedir libros. ¿Se ve bien? Chao, chao. Bien, también yo como María saludo a los amigos, a los compañeros de la CENAL, de la FILBEN. Estamos muy contentos de participar, aunque sea en este modo impuesto por el desarrollo de este virus a nivel internacional, a distancia, poder participar a la edición del 2020 de la Feria Internacional del Libro, como editorial Ciencia, Cultura y Política. Contribuimos de todas maneras y en esta forma también al desarrollo del pensamiento comunista, al desarrollo del pensamiento posadista, y lo queremos hacer con la discusión de la pandemia, digamos, de los efectos de la pandemia y su pasaje por Europa, pasaje no en sentido pasado, lamentablemente, sino plenamente vigente, porque ahora está en curso lo que se llama el segundo brote,
digamos, una continuación del desarrollo de la enfermedad, que era todo previsto científicamente, pero no para nada previsto y organizado de parte del sistema capitalista. Por eso creemos que es importante para evaluar lo que ya decía Posada sobre la constitución frágil del punto de vista capitalista de la Europa, las divisiones internas que permanecen aún llamándose o llenándose la boca de Europa, Europa unida. El capitalismo continúa dividido, el capitalismo europeo y Europa, la Unión Europea es una pésima federación de países y esto ha sido un desastre. Las masas han pagado un precio carísimo, hay centenares de miles de muertos en Europa a causa de la epidemia, pero repetimos, no es a causa de la epidemia, sino que es a causa de la impreparación, del empirismo y del espíritu mezquino del sistema capitalista que ha pretendido y pretende continuar a sacar ganancias de su participación en la dirección de la sociedad. Por esto podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que esto es un crimen de masas, un crimen del sistema capitalista, un crimen de clase, que el sistema capitalista lanza contra las masas europeas. El capitalismo había acumulado una serie de crisis en el mundo, las últimas, las más significativas, la crisis derivada de los desastres financieros en los Estados Unidos, digamos, la crisis del 2008, como la crisis derivada o la participación subalterna de los Estados Unidos en la guerra por el control de las materias primas, por el dominio de los países del África y del Asia, y que trae consecuencias bastante trágicas, dramáticas, sea para los países que están, digamos, que de todas maneras son comprometidos directamente, digamos, países que están completamente destruidos, en África como en Asia, sí, también las consecuencias sociales de gente que en esos países no encuentra perspectiva de desarrollo, de condiciones elementales de vida, y que golpea las puertas de Europa, creando un fenómeno inmigratorio que junto a la estrechez, digamos, que está sometiendo el capitalismo a la economía, digamos, a la intención de ellos de reducir la mano de obra, reducir la participación de la gente a la producción, crea una situación de crisis desocupacional, digamos, de limitaciones en el trabajo para la población muy grande y que tiene consecuencias de grandes desigualdades sociales, de grandes creaciones, de grandes áreas de pobreza, de gente de población que está siendo desechada y echada de los centros de producción. Con el desarrollo de la pandemia, el sistema capitalista europeo ha perdido las dos grandes oportunidades que le ha dado el desarrollo mismo de la epidemia. Digamos, en Europa la epidemia llegó retrasada, porque primero el teatro primero en que se desarrolló fue el teatro de los chinos. Aquí no hubo, eso no fue usado para prepararse, para corregir errores bien antiguos que hay en la construcción de los servicios sociales, sobre todo el servicio sanitario. Tampoco se aprovechó la segunda ondada después del desastre de lo que fue el principio, la segunda ondada, que fue el verano europeo, en que el virus perdió mucho de la potencia y de la carga inicial y dio un espacio para poder recuperarse que el sistema capitalista no aprovechó. Por eso es que en esta situación, aún
habiendo hecho avances importantes en la medicina y en la cura de la enfermedad, de todas maneras lo que está faltando en este llamado segundo brote, en esta segunda ola de la epidemia en Europa, es la confianza de la población, que ha caído verticalmente. Y ahora se están desarrollando grandes protestas sociales. En parte, uno de los elementos que sería de analizar, no lo vamos a tratar acá, pero toda la cuestión del negacionismo de la existencia de la enfermedad, que es uno de los elementos de la desconfianza y desorientación que toma al conjunto de las masas. Esa forma en que el capitalismo ha dejado actuar el virus en Europa demuestra todo el desinterés que tiene por la salud, las condiciones de vida y de trabajo de parte de las masas. Por eso en el segundo brote, que aparece mucho más evidente todo lo que es el interés mezquino del sistema capitalista. Digamos, todavía todo ese forma de intervenir en donde hay que tratar por todas las cosas de salvar, de impedir el cierre total. Y entonces llevan adelante una serie de cierres parciales que son golpes a sectores bajos de la burguesía y de la pequeña burguesía. Digamos, el sector de los lugares de diversiones para los jóvenes, los restaurantes, los bares, los cines, los teatros, todo el aparato del turismo, los museos, todo ese sistema de un sector que incluye un sector importante de la burguesía y de la economía europea, está siendo golpeado tremendamente. Mientras que se mantiene el núcleo central, el núcleo predominante de la industria, la electrónica, los autos, la de la gran mecánica, la del digital, que están haciendo riquezas millonarias en este momento en Europa. Eso se mantiene íntegro y el sistema capitalista, aún siendo esto elemento o componente del riesgo que se corre adelante de la epidemia, porque en ello hay condiciones de trabajo, condiciones ambientales que ya eran limitadas anteriormente, que con el virus se han empeorado, condiciones de funcionamiento colectivo, de juntarse, los trabajadores tienen que trabajar en forma conjunta, entonces es riesgoso, tienen que viajar a los lugares de trabajo, los transportes son insuficientes en las grandes metrópolis y es ahí también otra fuente importante del contagio. Bueno, toda una serie de elementos que han desnudado completamente el desinterés del sistema capitalista. Y lo van a desnudar en el futuro. Por eso es importante el desarrollo de la lucha de clase y el desarrollo de la lucha de las masas, que por el momento, digamos, es limitado. Es limitado a una defensiva, tratar de impedir las consecuencias más tremendas. Hay fábricas que han debido hacer huelga, los obreros han debido hacer huelga para conseguir los elementos de protección, los barbijos, justamente el no tener que juntarse, y bueno, y otras situaciones en que si no fuera por la movilización de la gente hubiera pasado. Repito, esto crece enormemente la desconfianza de parte de las masas, por eso ya el clima no es el mismo del inicio. Al inicio no es que la gente lo ha tomado seriamente, no es que lo consideraba un juego, pero ustedes han podido ver a distancia los balcones, la gente que aplaudía la música y que cantaba desde los balcones, que se aplaudían, se sacaban las banderas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora en el segundo brote que está produciendo
tantas y tantas víctimas, esa situación ya no está mal. Crece la desconfianza, la inseguridad en una dirección que se mueve de una forma completamente empírica y que dentro de ese empirismo está produciendo. Bueno, en la conferencia nosotros queríamos debatir un poco cómo se está organizando el capitalismo europeo para hacer frente a esta situación que está provocando una gran crisis ocupacional, sobre todo en las áreas de la economía sumergida. Digamos, prácticamente hay gente que desde hace meses no recibe ningún rédito y que evidentemente después hay problemas con los alquileres, con la atención sanitaria, con el comer, el vivir elemental de la gente, que no lo puede llevar adelante porque no tiene los recursos, no tiene los medios. El capitalismo europeo ha tomado una serie de la Unión Europea, evidentemente no podía desatar, de continuar con el espíritu competitivo interior que lo caracteriza, sino que tratar de buscar de armonizar toda la concurrencia interna para evitar roces y consecuencias más desastrosas aún. Es así que han tomado una serie de medidas que se parte por la suspensión de todos los que eran los parámetros de Maastricht, digamos, las limitaciones que tiene para el desarrollo cada uno de los estados en cuanto a desarrollar deuda, a tomar préstamos, a superar los límites que se ponían de porcentaje del Producto Interno Bruto, la posibilidad también que antes era prohibida de hacer ayudas del Estado a la economía, bueno, una serie de consideraciones junto con una serie de facilitaciones para conseguir préstamos, conseguir ayuda para superar la crisis. Entre ellos están los bonos de recuperación de economía, los Recovery Fund o los bonos de la Next Generation, que son bonos que tienen en parte, son a fondo perdido, es decir, no hay que, los estados no lo deben devolver, pero de todas maneras es una cantidad muy exigua y está por debajo de lo que en realidad los estados contribuyen al balance común de la Europa. Y después el resto tiene las condiciones normales. Todavía aparecen intereses, tasas de intereses convenientes o reducidas, pero la suspensión de los parámetros de Maastricht y de la obligación de todos los países, de todos los estados, a entrar, digamos, tornar de la situación de Vitoria en una manera común, todos juntos, no está definida, digamos, no está definido cuánto tiempo van a estar sin ser aplicados los parámetros. Cuando se retorne a los parámetros, todos los préstamos constituirán deuda. Entonces, los estados se encontrarán con una cantidad inmensa de deuda a la que tendrán que devolver. Como decía, estas ayudas tienen un carácter contradictorio, ambiguo, dependen de muchas circunstancias, dependen sobre todo, y las condiciones más importantes, es la realización de una serie de reformas en el mercado laboral, como de costumbre, en el mercado pensionístico, también una costumbre, y también en cuanto a privatización de los servicios y de los servicios sanitarios. Un desastre que se ha cometido en Europa es debido justamente a la privatización de los servicios sanitarios, que es se ha demostrado el elemento débil, el talón de Aquiles de la Europa en el desarrollo de la pandemia y en la respuesta que podía dar.
Las líneas importantes o las directrices importantes de las inversiones que desarrollará el capitalismo en Europa en el futuro, a partir de esta crisis, con toda la gran cantidad de dinero que están lanzando en el mercado, ese es otro de los elementos, las novedades, ¿no? Porque hasta ahora siempre era que no se podían hacer inversiones, los servicios no había la posibilidad de los estados intervenir porque prácticamente no habían recursos. Ahora aparecieron una gran cantidad de recursos, pero que tienen que ser orientados en tres directrices fundamentales. Una es la digitalización, otras son la sanidad, el reforzamiento de toda la estructura sanitaria europea y la green economy. Esos son las tres líneas grandes de inversión que se van a desarrollar en el futuro. Las recomendaciones, repito, permanentes son las cuestiones de reforma pensionística y las privatizaciones a la estructura sanitaria. Como decía, ese fue el talón de Aquiles, la medicina privada, digamos, la medicina, el hecho de haber pasado toda la gran inversión sobre la sanidad, de la inversión pública, de la estructura pública, de las estructuras sanitarias, o estructura pública que viene de un pasado de la existencia de la Unión Soviética, digamos, sea de la Unión Soviética como de los demás estados obreros que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron en el terreno europeo, porque era el intento del sistema capitalista de mostrar una imagen de que se presentara a las masas de manera de tal de que éstas no sean atraídas o, digamos, sobre todo por la presencia en varios países de grandes partidos comunistas, de grandes partidos socialistas, que es digamos, la protesta, el desarrollo de las luchas de las masas no tuvieran un desenvolvimiento y un objetivo anticapitalista de construcción y de extensión del área de estados obreros en Europa. Por eso el sistema capitalista tuvo que conceder mucho de la... Y ahí es donde en ese periodo las masas europeas consiguieron establecer en Europa una serie de conquistas importantes. Y una de las conquistas más importantes ha sido toda la estructura sanitaria pública, pero que en los últimos 30, 40 años, poco a poco la han ido destruyendo. Han destruido prácticamente la medicina pública y la medicina privada representan dos ideas, dos objetivos completamente distintos, son antagónicos, porque la medicina pública tiende a sanar, a curar y a dirigir una medicina, sea preventiva, sea curativa, para el estar bien del conjunto de la población, piensa al conjunto de la población. Mientras que la medicina privada piensa al enfermo, y digamos, necesita del enfermo, tiene que ver cómo organiza toda la economía, la producción y la atención del enfermo para ofrecerle toda la medicina como una mercadería a disposición de ese enfermo, de los enfermos individualmente. También hay otro capítulo de la medicina privada que también ha sido el gran talón de Aquiles, que ha sido todo lo que sea la residencia para los ancianos, digamos, la atención que el sistema capitalista hace a los ancianos una vez que estos dejan la producción, digamos, en vez de, mientras por ejemplo en China, que ha sido uno de los elementos importantes de la diferencia de la actitud de los chinos, digamos, solamente un 3% de la población anciana vive fuera de la familia. Acá prácticamente la familia, como están impuestas a una condición de tener que trabajar todo, no puede atender, dedicar un tiempo a los ancianos, entonces se utiliza la residencia como un apoyo aparte que
de la situación más mezquina, digamos, del sistema capitalista, de tratar de arrebatarle la jubilación a los ancianos, aún en los últimos años de su vida. Es así que esta situación requiere de una respuesta. Si no se llega a ser una resistencia y una lucha a este proyecto del sistema capitalista, de parte de las masas, de parte de la clase obrera, aprovechar un poco de la crisis del sistema capitalista, porque de todas maneras es una crisis que, como decía anteriormente, está provocando una disgregación y una salida de parte de las estructuras, desde la parte de la estructura productiva, digamos, de capas bajas de la burguesía, que están siendo desalojadas del centro de la atención capitalista de la gran burguesía.